Apreciados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos. Gracias por unirse a través de la plataforma de Zoom, de YouTube y también de Facebook a esta nueva serie de conferencias a la que hemos llamado La Unidad de la Iglesia y sus Desafíos Contemporáneos. Agradecemos a la Iglesia de San Borja por organizar este evento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Joel Iparraguirre, yo soy estudiante de teología en la Universidad Peruana Unión y el disertante que nos va a acompañar durante esta semana, desde este lunes 12 al sábado 17, es el doctor Fernando Canale. Él es profesor emérito de Filosofía y Teología en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. Es un hombre de mucha experiencia y es una persona de las pocas que ha logrado entender los desafíos que la Iglesia enfrenta a nivel macro, micro y meso. Pero sin entrar en tantos detalles, porque quiero dejar que el doctor Canale nos explique más de esto, quiero invitarlos a que me acompañen en oración para luego hacer unas brevísimas indicar algunos detalles de cómo vamos a organizarnos y responder algunas preguntas. Así que allí donde estén, les pediría que me acompañen en oración. Oremos. Amante buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias porque una vez más, por estos medios virtuales, nos da la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Te pido que unja los labios del doctor Canale para que pueda transmitir de manera clara y sencilla el mensaje que tiene que transmitirnos durante esta semana y ilumínenos para que nosotros podamos comprender y de manera clara y correcta y también poder hacerle nuestras preguntas al doctor Canale de manera correcta. Quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de darle pase ya al doctor Canale, unas brevísimas indicaciones. En primer lugar, tengan en cuenta que este seminario es completamente gratis. No estamos cobrando ni $1, ni un sol, ni un peso. Es gratis, es para ustedes, para la iglesia, para nosotros. Ahora, el otro detalle importante es que si ustedes quieren recibir su certificado, que también es gratuito, lo único que deberán hacer es ir a la página de Facebook Adventista San Borja, buscar el póster del evento con la fotografía del doctor Canale, registrarse. Ahí hay dos links. El primero es para registrarse. Se va a abrir un formulario, llenan sus datos, sus correos electrónicos, y el segundo link es para unirse al grupo de Telegram. Esto es opcional, pero lo primero es importante. ¿Por qué? Porque al registrarse y al colocar sus emails, ustedes podrán recibir materiales traducidos al español en base a esta serie de presentaciones que está teniendo el doctor Canale. Van a también poder recibir noticias de los próximos seminarios o capacitaciones que vayamos a hacer en noviembre. Ya les voy diciendo ahorita, en noviembre vamos a tener una nueva charla. Va a estar con nosotros el doctor Alberto Tin, el doctor Jim Moscal, el doctor Eckhard Müller, John Stephenson, entre muchos más, y nos van a compartir algunas presentaciones sobre escatología, la misión de la iglesia, la historia de la iglesia, etc. Así que si usted no quiere perderse de esas noticias de cuándo va a empezar, yo le recomendaría que se registre. Ahora, el otro dato importante de por qué les invitamos a que se registren es porque el último día es algo completamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Desde el día de hoy, lunes, hasta el viernes 16, a las 7:30 de la noche, hora de Bogotá, hora de Lima, hora de Ciudad de México, nos vamos a estar reuniendo para escuchar al doctor Fernando Canale. Pero el último día, lo hemos dejado, que es el día sábado, nos vamos a reunir a las 4:30, hora de Lima, Bogotá, Ciudad de México, para que nosotros tengamos un conversatorio con el doctor Fernando Canale. ¿Qué quiere decir esto? Las preguntas que no se hayan hecho día a día, se las podremos hacer al doctor Canale el sábado 17, desde las 4:30, directamente. Es decir, ustedes al correo les enviaremos un link de Zoom, ustedes entrarán al Zoom y podrán hacerle directamente, podrán interactuar con el doctor Canale, conversar con él y darle alguna sugerencia, de repente expresarle su preocupación, alguna pregunta, etcétera. Así que ya sabes, hermano, si tú quieres participar de este conversatorio, que yo te la recomendaría, yo te sugeriría entonces que te suscribas
al evento, no solo para recibir tu certificado, por supuesto, sino también para participar de esta última charla con el doctor Canale, este conversatorio con el doctor Canale. Hermanos, sin nada más que decir, amigos, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, gracias por unirse. Doctor Canale, quiero agradecerle a nombre de la Iglesia de San Borja, a nombre personal, gracias por aceptar el desafío de estar el día de hoy con nosotros. Es un privilegio, por supuesto, tenerlo aquí. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero estoy encantado y agradecido con usted por haber aceptado el desafío de participar y estar con nosotros, no solamente un día, sino 6 días, para poder explicarnos un poco más de qué es lo que está pasando hoy día con la Iglesia Adventista, por qué hay tanta fragmentación, tanta desunidad, tanto se señala de conservadores, liberales, cuáles son los desafíos que enfrenta la iglesia hoy, si la iglesia tiene solución, si puede irse hacia una unidad, etcétera. Doctor Canale, gracias por estar aquí una vez más. El tiempo es suyo, por favor, adelante. Gracias. Una muy cordial bienvenida a este seminario sobre la unidad de la Iglesia y sus desafíos contemporáneos, que es auspiciado por la Iglesia Adventista de San Borja en Lima, Perú. Comencemos con una descripción del seminario a manera introductoria. Este seminario explorará la unidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde la perspectiva de nuestra historia denominacional y desde el contexto más amplio de los sistemas teológicos cristianos. A través de él sugeriré que las divisiones actuales dentro del adventismo tienen su origen en el acomodo progresivo del adventismo a la teología y la práctica protestantes. Finalmente, argumentaré que la aplicación consistente y plena de la sola Escritura es la única forma de restaurar la unidad de la Iglesia. En otras palabras, fundamentarnos fielmente solo en las Escrituras es el principal paso para tener éxito en la misión divinamente encomendada de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. A través del seminario, que consiste de 5 sesiones, la primera será una sesión introductoria, la que estamos comenzando en este momento, titulada Unidad. Allí introduciré el tema a través de mi testimonio personal. En una segunda presentación, veremos la experiencia adventista y cómo esa experiencia procede o se desarrolló de la unidad inicial a una división muy clara y de cierta manera que no puede superarse, es insuperable. El tercer tema tratará de introducirnos a el instrumento de análisis que nos llevará a ver cuáles son las causas de esta división en el adventismo y al mismo tiempo a las causas de la división en el cristianismo en general, porque en última instancia aquellas causas que nos están dividiendo a nosotros ahora son las mismas causas que han estado dividiendo al cristianismo por siglos en el pasado. Este tema nos va a llevar a hacer una introducción al tema de la interpretación bíblica, el desarrollo de las doctrinas y en forma especial la macrohermenéutica. En una cuarta presentación vamos a ver cuál es la experiencia cristiana, es decir, cómo se experimenta en el cristianismo el tema de la división y de la unidad dentro del contexto del ecumenismo católico romano que está en cierto sentido controlando el desarrollo del cristianismo en el siglo XXI. Y en una quinta presentación vamos a ver el cristianismo de la sola Escritura, cómo proceder de aquí en adelante en un movimiento de la división que existe en este momento en la iglesia cristiana y en el adventismo a la unidad bíblica. Y eso es lo que vamos a hacer al final
en el tema final de este seminario. También en forma introductoria hemos de considerar a través de estas presentaciones 3 preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿es el adventismo una iglesia o una denominación? Nosotros utilizamos estos términos en forma indistinta. Somos iglesia, somos denominación. ¿Qué relación tiene una expresión con la otra? Una segunda pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias? Esto es fundamental y lo vamos a ver un poco cuando exploremos el tema de la macrohermenéutica en la tercera presentación. Y finalmente, ¿es la iglesia adventista la única iglesia verdadera? ¿Hay más de una iglesia verdadera? ¿Son todas las iglesias en cierto sentido la expresión de una iglesia única y verdadera? Este es un elemento muy fundamental que tenemos que tener, es una pregunta muy fundamental que tenemos que tener en mente. Finalmente, quiero, de manera introductoria a la serie en general, considerar una declaración de la Biblia de Jesús respecto de la unidad de la Iglesia y luego una declaración del espíritu de profecía de Elena de White respecto a esta declaración de Jesucristo. Me refiero a la declaración que encontramos en Juan 17, 20 al 23 y que es parte de la oración sacerdotal de Cristo la noche antes de su sufrimiento en la cruz, cuando estuvo conversando con sus discípulos y luego cuando él oró en esa oración sacerdotal al Padre. Como parte de esta oración encontramos la siguiente declaración. Es importante que tengamos en mente, mientras que la estoy leyendo, que esta declaración es utilizada como argumento fundamental por la Iglesia Católica para presionar la necesidad de que todas las iglesias deben unirse al movimiento ecuménico que ellos idearon en el Concilio Vaticano II hace más de 50 años atrás y que están en cierto sentido promoviendo con todas las religiones y por supuesto incluidos todos los cristianos y los evangélicos. Veamos la declaración de Cristo. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, no está rogando solamente por los discípulos, sino también por aquellos que no son sus discípulos o no eran sus discípulos en aquel tiempo, pero que habrían de creer, así como los discípulos, en Cristo a través de la palabra de los discípulos, es decir, los 12 que estaban con él en ese momento. Para que todos sean uno, es decir, el objetivo es de que todos sean unos, los discípulos en aquel momento y todos aquellos que iban a creer por la palabra de los discípulos debían ser uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, es decir, nosotros, sean uno en nosotros, en ellos, en las 3 personas de la Trinidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten en forma especial, esta unidad es necesaria para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, es una condición necesaria para la misión. La misión es el llevar el nombre y el conocimiento de Dios a todos para que todos crean en Cristo como el enviado de Dios. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, esa gloria que se le dio es su misión, es su ser, es su santidad. Y Él se los ha dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez, énfasis en la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Otra vez, énfasis, repetición en la misión. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Claramente el objetivo de Cristo, la preocupación de Cristo, al saber que iba a morir y iba a ascender a los cielos y que los iba a dejar a los discípulos y también a nosotros por una cantidad significativa de tiempo, es que llegáramos a ser uno
y que a través de esa unidad el mundo, es decir, aquellos que no aceptan la revelación de Cristo, puedan también aceptarla y llegar a ser cristianos. Ahora pasemos a la declaración de la hermana de White. Ella nos dice en Testimonios para los Ministros, página 50. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. La oración de Cristo de que su iglesia fuese una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. Notan aquí una referencia de la hermana White a la oración que acabamos de leer, y ella está señalando que finalmente, es decir, al final de los tiempos, esa oración será contestada. Ella continúa diciendo, será concedida una rica porción del Espíritu Santo y por su constante provisión, es decir, la provisión del Espíritu Santo a los hijos de Dios, ellos llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. Analicemos esta declaración porque tiene varios aspectos concatenados que debemos entender. En primer lugar, en las dos primeras sentencias, ella está enfatizando la misión de la iglesia, la misión general y la misión escatológica. Leamos. Dios tiene en la tierra una iglesia, es decir, ¿cuántas iglesias tiene Dios en la tierra? Una iglesia. ¿Tiene denominaciones? No, tiene una iglesia, y esa iglesia está siendo identificada de la siguiente manera. Esa iglesia está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, allí está la iglesia promulgando dos cosas, la ley de Dios y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego, ella dice, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. Claramente aquí hay una referencia a la misión escatológica de la iglesia, según Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, que la iglesia es el instrumento que Dios utiliza, que Dios forma para traer esa gloria de Dios a todo el mundo en el contexto de su segunda venida. Ahora, luego, en el mismo lugar, la hermana White continúa diciendo, la oración de Cristo que su iglesia fuese una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. Es decir, al final del tiempo, esa unidad de la iglesia se va a dar, se va a realizar. Y luego dice, y será concedida una rica porción del Espíritu Santo, y por su constante provisión a los hijos de Dios, ellos llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. Es decir, va a desarrollarse la unidad de la iglesia al final del tiempo, y a partir de la unidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia, como condición, será dado el Espíritu Santo, y constantemente provisto el Espíritu Santo, esos miembros de iglesia, esos hijos de Dios, llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. Es decir, la iglesia en su unidad recibirá el poder de la lluvia temprana, llegarán a la unidad, y cuando tengan esa unidad por el trabajo del Espíritu Santo en la lluvia temprana, llegarán a recibir el poder de la lluvia tardía. Noto en forma muy clara, por lo menos en mi experiencia, que siempre hemos presentado la necesidad de recibir la lluvia del Espíritu Santo para terminar la misión, pero generalmente encuentro que esas exposiciones, esos pedidos de la iglesia se hacen simplemente por pedir. Es decir, muchos pastores dicen, Dios simplemente dice que debemos pedir, y si pedimos, Dios
nos va a contestar. En realidad esto no es así. Dios no nos va a dar el Espíritu Santo por pedir solamente. Si eso fuera así, ya el Espíritu Santo habría llegado hace mucho tiempo atrás. No, el Espíritu Santo, la lluvia tardía del Espíritu Santo va a ser concedida a la iglesia como una respuesta a la unidad de la iglesia, y esa unidad de la iglesia se va a dar cuando la iglesia reciba la lluvia temprana. Esto es muy claro, y nosotros no hemos recibido la lluvia tardía porque no la hemos buscado como Dios nos dice que debemos buscarla. Muy bien, esta es la introducción general. Ahora introducirnos y desarrollar la situación de la iglesia. Y la situación de la iglesia en el presente no es una situación de unidad, sino es una situación de división, de divisiones profundas. Quizás algunos de ustedes no entiendan esa situación, y por lo tanto es necesaria que esté explicada. Generalmente cuando nos encontramos con todos los hermanos en los congresos, en reuniones de iglesia, en concentraciones de iglesia, en camp meetings, todos asumimos que la iglesia está unida, y que porque tenemos una organización mundial, que de paso es la única iglesia que tiene una organización mundial como la que nosotros tenemos, aparte de la Iglesia Católica, la única otra iglesia que tiene esa catolicidad, esa universalidad, de la Iglesia Adventista. Y sin embargo, dentro de esa administración de la iglesia hay divisiones profundas que en mi forma de ver son irreconciliables y que requieren una acción muy intencional por parte de cada miembro de iglesia y por parte de cada líder de iglesia a todos los niveles, desde la iglesia local hasta la asociación general. Y eso es lo que voy a tratar de explicar y comenzar a explicar primero, ahora, en esta presentación, con mi testimonio personal, de forma que ustedes entiendan el porqué y la dirección en que estas reflexiones se van a dirigir. Vayamos al año de mi niñez, los primeros 14 años de mi vida. Nací en la ciudad de Córdoba, en Argentina, 13 días después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era niño creía que todas las guerras habían terminado en aquel entonces, que entrábamos en el tiempo de paz y que la gente habría entendido que la guerra no era el camino y que ahora todo iba a ser paz en el mundo. Claro, ustedes saben, esto no ha sucedido y he tenido que cambiar de opinión. El 99% de la ciudad era católica romana. Había un gran número de iglesias católicas romanas por toda la ciudad y el país. Iglesia protestante yo no conocía ni una. La única que conocía era la iglesia adventista, que en aquel entonces era la única iglesia adventista en aquella ciudad, que es la segunda ahora en Argentina, y en aquel tiempo se disputaba el puesto de segunda con la ciudad de Rosario. Hoy tenemos en el slide al señor Perón, que era el presidente, muy amigo del señor Hitler en aquellos tiempos. Mi padre y mi madre, Elio Canale, de origen italiano, sus padres habían nacido en Italia, era médico y había sido un niño prodigio para el piano, era un concertista, era católico romano secularizado. Mi madre, Nelly Bloch, de origen alemana, sus padres eran alemanes, era argentina de tercera generación adventista, nieta de un pionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hija de pastor. Ella fue la responsable principal de mi educación, era una adventista conservadora, leía y creía en la hermana White, me llevaba todos los sábados a la iglesia y me educaba fielmente en los principios de la Biblia y del espíritu de profecía. Mi padre, por otro lado, se bautizó para casarse, nunca me
presionó para que me hiciera católico. Él creía que si la religión era verdadera, la verdadera religión era el adventismo, pero él nunca llegó realmente a unirse a la iglesia. Se bautizó, pero fue un adventista no practicante toda su vida y dejó la iglesia cuando yo era chico. La iglesia central de Córdoba era la que asistía. Estas son fotos recientes y poco ha cambiado en los últimos 75 años. Durante 15 años asistí todos los sábados y los miércoles a las reuniones de oración. Fui bautizado allí por un tío mío. A los 12 años de edad me enseñaron detalladamente sobre la Biblia y Elena de White. No las profecías ni las doctrinas, pero claramente me quedaba a mí en la mente que debía ser obediente a Dios y que Dios perdonaría mis pecados y que yo tenía que decidir seguir las enseñanzas de Dios como estaban expresadas por la iglesia. Mi experiencia cultural fue asistir a escuelas seculares. La primaria fue toda una una escuela secular. La secundaria hasta el segundo año también fue secular. La cultura secular, en fin, católica era la que me rodeaba, salvo los sábados que iba a la iglesia y donde tenía a mis amigos. El resto de la semana vivía en una cultura secular católica. La familia Canale vivía cerca de mí. Tenía a mis tíos, mis tías, tenía 2 tíos y tías con mis primos. Eran 3 hermanos Canale que vivían cerca, a 5, 3 cuadras unos de otros. Yo jugaba con mis primos todos los días. Y mis amigos también eran de la escuela, que no eran adventistas y eran todos católicos o católicos seculares. Según mi padre, yo sería pianista y médico como profesión, como él lo era. Yo estaba de acuerdo con ser médico, no me parecía ni tenía nada en contra de ello, nunca lo pensé para un lado y para otro, porque estamos hablando antes de que yo tuviera 15 años de edad, pero no tenía interés ni habilidad por el piano. En aquel tiempo mi entendimiento de la unidad de la iglesia era hay solo 2 iglesias, la católica romana que se basa en la tradición, la adventista del séptimo día que se basa en la Biblia. La diferencia es clara, uno sigue la tradición, la otra sigue la Biblia dice que hay que guardar el sábado, la tradición dice que hay que guardar el domingo. No hay dudas cuál es la iglesia verdadera. La iglesia adventista del séptimo día, porque señala la Biblia, porque señala lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña da el fundamento a la iglesia adventista del séptimo día. Hay una sola iglesia verdadera, y esa iglesia verdadera es la iglesia adventista del séptimo día. En aquel tiempo no tenía ni la menor idea del protestantismo, ni que eso existía. Era o catolicismo o adventismo. En los años de la adolescencia, en la experiencia del secundario, el primer año asistí al Colegio Montserrat, un colegio católico fundado por los jesuitas. En aquel tiempo ya no era operado por los jesuitas. Y el segundo año asistí a una escuela para que preparaba maestras, o sea que había como 2.000, 2.500 chicas y solo 50 muchachos, entre los cuales me encontraba yo. En 1960, al tercer año de la escuela secundaria, finalmente fui al internado del Colegio Dentista del Plata y pasé los próximos 10 años allí, los años en que fui formado por los profesores de este colegio. En el 1962, cuando estaba asistiendo al quinto año de la secundaria, ocurrió el divorcio de mis padres. En ese momento quedé liberado, por así decirlo, de la supervisión paterna. Mi interés principal en aquel tiempo era lo social, no lo espiritual. No tenía nada en contra de lo espiritual y sin embargo no era lo que más me llamaba, era lo social. Sin embargo, tuve una sólida influencia de mi madre, mi abuelo que era pastor, el abuelo Bloch, no el abuelo Canale que era católico, sino del abuelo Bloch, y los maestros adventistas del Colegio Adventista del Plata fueron formando mi mente mediante una clara enseñanza y práctica por el ejemplo.
Mi perspectiva sobre la unidad de la iglesia continuaba siendo la misma, una sola iglesia verdadera, esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día, los protestantes no existían para mí en ese entonces. Ahora, ¿cómo pasó que de medicina o de que llegaría a ser médico pasé a ser pastor y profesor? ¿Cómo se dio el cambio? Como ya dije, en el 1962, cuando tenía 17 años, mis padres se divorciaron. Y claro, eso fue un sacudón, fue algo difícil en mi vida. La separación de mi padre, la rotura del hogar, algo que no existía, que no era aceptado, ni siquiera para mi familia del lado paterno, que eran todos católicos, secularizados. El divorciarse, el separarse era pecado era imposible. O sea que fue un golpe. Y continué y traté de en alguna manera superarlo y allí en ese momento llegó la influencia de mi asistencia a la iglesia y la influencia de mis profesores ya en el Colegio Adventista del Plata y mi mente fue a Romanos 8:28. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué de bueno había en que mis padres se divorciaran? Esa fue mi pregunta. Algo tenía que haber de bueno, algo bueno tenía que pasar en mi vida a consecuencia del divorcio de mis padres, porque así lo decía la Biblia. Y llegué a la conclusión de que aquello bueno era hacer lo que mi padre jamás me hubiera permitido, estudiar una carrera para el ministerio. Déjenme explicarles. Cuando fui al Colegio Adventista del Plata para el tercer año del secundario, para ser tercero, cuarto y quinto, mi padre dejó bien claro, tú vas a ir allí, vas a ser el tercero, el cuarto y el quinto, pero después se terminó eso de estar en el Colegio Adventista del Plata y vas a venir aquí a hacer medicina. Eso era claro y yo, por supuesto, no tenía cómo decir que no. Y dije, por supuesto, claro, contento de ir a hacer el secundario allí y después venir a hacer los estudios en medicina. Pero en este momento se me ocurrió, pero claro, ahora Dios lo que me está diciendo es que se me abren las puertas para considerar el continuar mis estudios en el Colegio Adventista del Plata, pero en aquel tiempo en el Colegio Adventista del Plata existían dos carreras, la carrera del ministerio y la carrera del administrador, es decir, los estudios comerciales, como se llamaba en aquel tiempo. A mí los estudios comerciales no me llamaban, pero ni de lejos. Era imposible para mí el hacerlo o entrar en ese tipo de carrera. Así que lo único que podía hacer era ser pastor. Pero claro, yo no tenía el llamado para pastor. Así que empecé a pedir consejos entre mis profesores y mis profesores me alentaron a que lo hiciera, aunque no tenía el llamado. Ellos me dijeron, el llamado te va a llegar. Y basado en estos principios que en este momento me parecen muy débiles y quizás no bien fundados, comencé a estudiar la carrera de pastor para el ministerio, el teológico, en el Colegio Adventista del Plata. Estos estudios teológicos ocurrieron entre mis años 17 y 21. Mis primeros pasos en teología adventista, mientras yo esperaba recibir el llamado, el primer encuentro con las escrituras, la teología, estudios en teología, leí por primera vez la Biblia, leí por primera vez a Elena de White, fui estudiando Daniel y Apocalipsis, las profecías, de las cuales había oído, pero por supuesto nunca las había leído ni las había estudiado. Una monografía que escribí para la clase de teología sistemática sobre el origen del mal en los escritos de Elena de White abrió mis ojos por primera vez a la coherencia y belleza de la revelación bíblica. Fue extraordinario para mí. Por primera vez vi que el pensamiento bíblico era coherente cuando la hermana White comienza a explicar cómo el mal se originó en el cielo. Eso abrió mis ojos a la teología sistemática para siempre. Todavía en aquel tiempo la teología evangélica y la teología adventista eran compatibles. Déjenme explicar lo que pasó allí mientras estudiaba teología.
mi profesor de teología sistemática, que era un misionero que venía de los Estados Unidos, que tenía una maestría de divinidades en Andrews. Para mí eso era una cosa increíble. Era un maestro en la divinidad. Era, para mí, nada mayor podía existir en el mundo. Este profesor de teología sistemática, viniendo de Andrews, es decir, para mí en aquel entonces, toda palabra que venía de los pastores y toda palabra que venía de mis profesores era dogmática, era verdadera, no había mentira en lo que me estaban diciendo, y más aún de un pastor que venía de Andrews con una maestría en divinidades. Nos recomendó un libro de texto escrito por un autor evangélico. Y bueno, él hizo esta aclaración. Nos dijo que podíamos confiar en este libro, en todo, excepto en nuestras doctrinas distintivas, la inmortalidad del alma, el sábado, la interpretación profética. Íbamos a encontrar que no estaba de acuerdo con lo que nosotros pensábamos, pero el resto estaba todo de acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Eso me quedó en la mente. Este mensaje subliminal o no tan subliminal, pero claro y explícito, se quedó conmigo. La teología evangélica está bien. De este modo se me enseñó por medio de maestros adventistas muy conservadores de los Estados Unidos que podía confiar en los autores evangélicos, excepto para el estudio de nuestras doctrinas distintivas. Con el paso del tiempo, con muchos años, llegué a descubrir que hasta el día de hoy eso es una dogmática fundamental y realmente, desde mi punto de vista, muy perniciosa por varios motivos que voy a ir explicando en la Iglesia Adventista. La he encontrado que está arraigada y viviente aquí en los Estados Unidos, en Andrews, y supongo que en otras de nuestras instituciones también. Literalmente yo acepté esta idea por fe en mis maestros. Hasta ese momento jamás había leído ningún autor evangélico. Y en este contexto quiero traer una conversación que tuve con mi padre. Estaba estudiando teología y en el Colegio Adventista del Plata, que era lo que él no quería que yo hiciera. ¿Cómo reaccionó mi padre? Bueno, él reaccionó de dos maneras. Una, me dijo que si quería estudiar teología, que estaba bienvenido, que hiciera lo que quería, pero que no iba a tener el apoyo financiero que él me hubiera dado si yo estudiaba medicina y que me había dado hasta ese momento. Es decir, cuando yo decidí estudiar para teología, quedé solo económicamente, es decir, tenía que independizarme, tenía que realmente pagar mis estudios y pagar mi comida, pagarme todo, porque mi madre, al ser divorciada y no trabajar, no tenía plata para ayudarme. Así que esa fue una de las reacciones de mi padre. De paso me hizo muy bien tener que enfrentar eso, tener que trabajar y tener que ganarme el sustento durante esos 4 años de estudio de la teología. Pero también mi padre me dijo lo siguiente: tú quieres ser un pastor adventista porque tienes una naturaleza espiritual y porque tu madre te enseñó el adventismo desde que eras niño. Y luego agregó: si hubieras nacido en China, te habrías convertido en un monje budista. Y eso me sacudió, porque me di cuenta que tenía razón. La pregunta en mi mente surgió: ¿soy adventista solo por naturaleza y por crianza, o lo soy porque es la verdad? ¿Es la iglesia adventista la iglesia verdadera, o hay otros caminos y este no es el camino? Realmente esto me llevó a cuestionar todo lo que había recibido de mis maestros y de mi madre y de mis pastores. No lo negué, simplemente lo cuestioné y lo cuestioné por mucho tiempo. Mi búsqueda, mi proceso de razonamiento comenzó con ¿existe Dios?
y luego de pensar llegué a la conclusión, debe existir un Dios. Si existe un Dios, la siguiente paso, la siguiente pregunta, ¿cuál de todos es el verdadero? Es decir, ¿cuál de todas las religiones, es decir, cuál de todos los dioses es la religión o es el Dios que debe ser seguido? Bueno, llegué a la decisión de que era el Dios del cristianismo. No puedo en este momento explicar cuáles fueron mis razonamientos en aquel momento, sino simplemente los pasos. Si el cristianismo es verdadero, ¿cuál es la iglesia verdadera? La tradición debemos seguirla como dicen los católicos o la escritura. Claramente la tradición podrá estar, pero si contradice la escritura es imposible el seguirla, por lo tanto tiene que ser aquel cristianismo que se basa en la escritura y la conclusión, por lo tanto, fue la iglesia adventista es la iglesia verdadera porque sigue las escrituras. Mi perspectiva sobre la unidad de la iglesia entonces, mientras estaba estudiando teología, era hay una sola iglesia verdadera y esa iglesia verdadera es la iglesia adventista. La teología protestante, sin embargo, la consideraba como compatible con la teología adventista, pero no era parte de la iglesia. Las iglesias evangélicas no eran parte de la iglesia, ni la iglesia verdadera, porque no tenían las doctrinas distintivas, es decir, porque no guardaban el sábado, porque no tenían la inmortalidad del alma y no creían en la segunda venida. El santuario no estaba en mi mente en aquel momento. Para mí, mientras que estudié teología, ese es otro elemento, mientras yo estudié teología, esos 4 años de teología para ser pastor, la doctrina del santuario no fue parte de lo que hacía la iglesia adventista única o importante. Recuerdo que escuché una vez a un alumno, compañero de teología, no recuerdo si estaba más avanzado o no, afirmar que la iglesia, la doctrina fundamental de la iglesia era el santuario. Yo pensé, este es un extremista, no sabe lo que está diciendo. Para mí, el fundamento de la iglesia adventista era la justificación por la fe. Claro, no la consideraba la justificación por la fe como los evangélicos, es decir, no se me enseñó que justificación por la fe era simplemente el perdón de los pecados, es decir, es la transformación, la santificación y la justificación es todo parte, o sea que tenía que haber esa obediencia, pero para mí eso era el aporte de la iglesia adventista, era la justificación por la fe, no el santuario. Es decir, a mí se me educó en Sudamérica en los años 1960 como un adventista que yo considero ahora evangélico, es decir, ya se había perdido el santuario como la visión fundamental que habría un sistema coherente y completo de teología y filosofía. Eso no me lo enseñaron. Eran adventistas, eran fieles, se usaba la hermana White para todo, pero ya no se pensaba desde un punto de vista sistemático como los adventistas originales. Y ahora pasamos al aspecto de la filosofía, los estudios filosóficos. Entre mis años 21 y 25 estudié 4 años filosofía. ¿Cómo llegó a pasar este asunto? El contacto inesperado con la filosofía. Mientras que estaba estudiando teología, esperaba que me llegara el llamado, esperaba que me llegaba el llamado y en el tercer año no me había llegado el llamado y un día un profesor, para los que lo conocen, era el profesor Elvio Pereira, que fue uno de los grandes profesores que yo tuve, que hasta este momento lo admiro muchísimo y que está todavía gozando de la jubilación, creo que llegó a cumplir 90, 94 años y está muy bien gozando de su merecida jubilación. En una clase dijo lo siguiente, yo estaba al final de la clase sentado allá y dijo, cualquiera de ustedes que como pastores, estudiantes de teología para llegar a ser pastores, puedan ser otra cosa que pastores, mejor que sean otra cosa y no que sean pastores. Y en mi mente eso me golpeó muchísimo porque sí, yo podría hacer muchas otras cosas y no necesariamente pastor. Y esto no iba a ayudar a la iglesia, así que entré en un proceso de búsqueda. Tengo que seguir siendo pastor, no, tengo que salir, aceptar un llamado, en un año termino y qué es lo que voy a hacer.
Cuando me gradué en teología y me casé en 1966, me sentía muy joven para ser pastor, aún no sentí el llamado como acabo de explicar. El doctor Werner Fiemeister, que llegó a ser el dean del seminario teológico aquí en Andrews, me había recomendado que podría dedicarme al ministerio de la enseñanza teológica y eso me abrió los ojos y sí, en realidad eso era lo que pensaba que podría yo hacer. No ser un pastor, pero sí ser un profesor de teología. Claro, ser profesor de teología era, por lo menos, no sé ahora, era una cosa muy difícil en aquel tiempo y no tengo la oportunidad de explicar esto, el tiempo. Providencialmente, el Colegio Adventista del Plata lanzó un nuevo programa de estudios en educación, psicología y filosofía exactamente al año siguiente que yo me graduaba. Es decir, me gradué en el 66 y en marzo del 67 empezaba este programa. Es decir, por un lado no quería salir al campo y por otro lado estaba atraído por la educación y la psicología como herramientas para un ministerio exitoso, así que pensando todavía en ser pastor y ser un buen pastor, o mejor, estar preparado, comencé a estudiar en ese profesorado. Es decir, comencé a estudiar 4 años más, 67, 68, 69, 70, estudié 4 años en el profesorado de filosofía y pedagogía en el Colegio Adventista del Plata, pero de los 4 años, 2 de esos años fueron dedicados a estudiar filosofía en profundidad. Es decir, yo lo tomé como la gran mayoría de mis compañeros por la psicología y por la pedagogía, la educación, pero la mitad del curso era filosofía. ¿Qué pasó? Tuve el aprendizaje filosófico, me llevó eventualmente, no durante esos 4 años, pero eventualmente me llevó a descubrir la fórmula secreta del vino de Babilonia, es decir, del sistema cristiano, del catolicismo romano y del protestantismo. La interpretación platónica y aristotélica de los primeros principios del conocimiento humano, los cuales son usados por la Iglesia Católica Romana y el protestantismo para interpretar la Biblia y el sistema cristiano de las enseñanzas y prácticas del cristianismo. Es decir, allí, sin saberlo, enseñado por profesores que eran adventistas y que no me enseñaban la filosofía como la verdad que debía ser contrapuesta o que debía ser en cierto sentido llevada a armonizar con la Biblia, sino simplemente como las ideas de individuos que habían pensado sobre esos asuntos, vaya a saber por qué. Es decir, yo no tenía la menor idea y empezaron introducción a la filosofía, Platón y todo esto, y yo no tenía que ir, estudiar y muchas veces simplemente para pasar el examen, pero poco a poco comencé a entender estas cosas que no estaba buscando, pero que comenzaron a atraerme, no sé por qué. Luego la experiencia laboral. En 1971 había terminado de estudiar el profesorado, me había graduado en el 1970, estaba segurísimo, segurísimo que iba a ser llamado como profesor para enseñar filosofía en este profesorado del cual me acababa de graduar. Pero Dios cerró todas las puertas. Todos me habían dicho, sí, 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 te vamos a llamar, a tu esposa le vamos a llamar. Llegó la Junta de la Unión en 1970 y el primero que llamaron fue a Fernando Canale y lo llamaron a ser obrero bíblico en la Iglesia Central de Montevideo y el pastor Humberto Cairus, padre de mi gran amigo Aesio Cairus, me vino a visitar a mi casa y me dijo, tienes que ir a la obra ministerial y te llamamos a la obra ministerial. Y yo me senté y le dije, no, lamento mucho, pero yo no voy a ir. Sí, tú tienes que venir. No, yo no voy a ir. Yo voy a ser un mal pastor, no voy a ganar ninguna alma, no estoy motivado, no tengo el llamado. Y él se quedaba delante de mí y me decía, vas a ir, vas a ir, vas a ir. Bueno, le voy a contestar más tarde. Y salí a buscar trabajo para el año siguiente por mi cuenta y Dios me cerró en la cara todas las puertas. Conclusión de la historia es,
En 1971 fui obrero bíblico en la Iglesia Central de Montevideo con el pastor Daniel Yurno, gran pastor. Tuve una experiencia extraordinaria que pocos han tenido, de una iglesia muy buena, buenos hermanos, buena posición. Es decir, fue una experiencia extraordinaria. La ayuda del pastor y la dirección del pastor Daniel Yurno fue invalorable, pero al año siguiente yo había venido, me habían llamado con la promesa que a los 2 años me iban a volver a llevar a enseñar al colegio Adventista del Plata. Me habían dicho que era absolutamente necesario que tuviera experiencia pastoral para ser profesor, y con eso me habían prometido que a los 2 años iba a volver, pero en el 72 el pastor José Tahuenca, que en ese entonces era el presidente de la de la Asociación Uruguaya, me dijo que tenía que ir de pastor al distrito de de Nueva Helvecia, en Uruguay. Y claro, uno no va de pastor por un año. Entonces me dijo que iba a ir como pastor por 2 años. Eso no me gustó para nada, pero no tenía mucho que hacer, así que fui, y esa fue otra gran bendición en mi vida, gran bendición, gran iglesia, grandes grupos de hermanos, realmente una experiencia que Dios me hizo pasar y por la cual estoy muy agradecido a Él y también a los hermanos. Luego, en el 74-78 fui profesor de filosofía en el Colegio Adventista del Plata en Argentina, es decir, estuve enseñando filosofía por 5 años, todos los días, 20, 25 horas, filosofía, filosofía, filosofía. Es decir, se me formó parte de mí toda la historia de la filosofía, desde los griegos hasta Heidegger y los existencialistas en aquel tiempo. Pero mientras tanto estaba llegando a los 30 años de edad y el deseo de hacer un doctorado comenzaba a estar en mi corazón, y no había muchas posibilidades que un profesor de filosofía lo becaran para ir a estudiar a Andrews, así que decidí hacer estudios de maestría en filosofía en la Universidad Católica de Santa Fe, cerca del colegio. Empecé en el 77, en el 78 viajábamos con los ahora doctores Alberto Treyer, que está ya jubilado, y el doctor Kornischuk, Víctor Kornischuk, que supongo estará todavía enseñando en Montemorelos. Estaba haciendo esa maestría en el 78, preparándome para estudios preparándome para exámenes finales, cuando pasaron dos cosas. En primer lugar, hice un descubrimiento que necesitaré explicar porque para mí es fundamental para todo lo que sigue, y es fundamental para la Iglesia Adventista, que la Iglesia Adventista no sabe nada acerca de esto. En octubre de 1978, estudiando para un examen final oral sobre Heidegger y los presocráticos, ahí ya perdí el 99.99% de los oyentes de este seminario. ¿Qué tiene que ver Heidegger y los presocráticos? Los presocráticos son los filósofos que vinieron antes de Sócrates, los primeros filósofos en el mundo, filósofos occidentales en el mundo. Y Heidegger, ¿quién era Heidegger? Uno de los últimos filósofos. O sea que uno de los últimos filósofos estaba reflexionando acerca de los primeros filósofos, había tomado un curso con un profesor católico, no era un sacerdote, un profesor católico en la Universidad Católica de Santa Fe, y mientras que estaba estudiando me di cuenta de que la interpretación temporal del ser que hacía Heidegger en su obra cumbre Ser y Tiempo contradecía directamente la tradición filosófica parmenidiana del ser, que ha sido la base y continúa siendo la base de la Iglesia Católica y del sistema católico y protestante de teología. Es decir, el sistema católico y el sistema protestante de teología se basa en una comprensión filosófica del ser, es decir, de la realidad. Y esa comprensión del ser es el concepto más
general, abarcante que el hombre puede tener, porque todo es. Es decir, cuando usted dice árbol es árbol, concepto es, color es, libro es, dolor es, operación es. Es decir, que nada de lo que existe cae fuera del concepto de ser. Por lo tanto, es lo más general y tiene pocos detalles. Esa generalidad es lo que da la unidad a toda la realidad y da la unidad a todo el conocimiento. Ahora, mi descubrimiento allí en el 78 fue que filosóficamente hablando, los católicos habían aceptado la interpretación de los primeros, o de uno de los primeros filósofos, que era Parménides, que luego fue adoptado por Platón, que después fue adoptado por Aristóteles, que después fue adoptado por los primeros cristianos, por los padres de la iglesia, por Agustín, por Aquino y por todos, y por Lutero y por todos los protestantes. El ser es atemporal. Pero este individuo dice, no, el ser es temporal, y los griegos estaban equivocados. Beautiful, eso digo en inglés, hermoso, extraordinario. Hay una pelea, hay una contradicción en la filosofía, en la parte fundamental de la filosofía. Y he aquí que claramente, de este modo, supe que la teología adventista difería completamente de la teología católico-romana. Después sabría que la teología evangélica también se fundamentaba en la interpretación atemporal tradicional. El enfoque de la teología cristiana, usado por Elena de White en el Conflicto de los Siglos, se fundamenta, asume evidentemente una visión histórica del ser, de la realidad. La hermana White habla de una historia, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios vino acá, Dios hacia allá, en 1844, en el cielo, Dios hizo eso. Eso es absolutamente imposible para los católicos y absolutamente imposible para los protestantes. ¿Por qué? Porque para ellos el ser es atemporal y aespacial, lo que significa que Dios en su realidad no tiene espacio y no tiene tiempo. Si no tiene espacio y no tiene tiempo, no puede hacer cosas en el tiempo y en el espacio. No lo puede hacer, es imposible, ni siquiera para Dios. Y eso es un asunto que en realidad los teólogos católicos, Agustín y Aquino, y todo el sistema católico lo toma como esto es así. Por lo tanto, lo que la Biblia dice son solamente figuras, cuentos y mitos, pero no hablan acerca de la realidad. Son solamente historias, pero no son la realidad. Muy bien, mi entendimiento de la unidad de la iglesia en aquel tiempo seguía siendo la misma. La iglesia adventista era la única verdadera, la iglesia de la teología protestante era compatible, pero no era la iglesia verdadera, las iglesias protestantes, porque no tenían las iglesias distintivas, y a eso se sumó mi concepción, mi descubrimiento de que la iglesia adventista estaba basada en una visión no atemporal, sino histórica del ser, y eso tenía que todavía trabajarlo en mi mente. Con eso vine a hacer los estudios teológicos en la Universidad de Andrews desde 1979 a 1983. Allí en mi momento de graduación estoy con mi antiguo profesor y luego compañero de estudios, y luego fue director de estudios para mí, director de teología, estudiando en la Universidad de Andrews. Allí comencé a descubrir la diversidad teológica dentro de la iglesia. Es decir, hasta ese momento yo creía que todo el mundo pensaba como mis profesores pensaban y como yo pensaba. Es decir, todo el mundo pensaba de la misma manera. El adventismo era cohesivo doctrinalmente y en términos de la hermana White y en términos de práctica, todos pensábamos igual. Eso es lo que honestamente yo creía. Pero cuando vine acá a estudiar en Andrews, empecé a descubrir ciertas cosas que me sonaban mal. Claro, yo estaba luchando con el inglés, que no me resultaba fácil, así que me tomó un tiempo hasta que empecé a entender cosas.
En 1980, ya había sido como un año y medio, esto era en el verano, al salir de una reunión en la tarde del sábado en la que se había informado acerca de el resultado de las conferencias sobre el santuario en Glacier View respecto de la propuesta de SFOR, respecto al santuario y el juicio investigador, escuché que algunos estudiantes perplejos decían detrás de mí: si esto es verdad, es decir, de que la Iglesia ha rechazado como herética la visión de Ford, es decir, si esto es verdad que Ford está equivocado, que Ford es un hereje, ¿qué creeremos nosotros? Y yo dije, para mí, lo que siempre hemos creído. Sin embargo, aún no me había dado cuenta de que en Australia se creía, por lo menos las nuevas generaciones, en una versión muy diferente del adventismo, el adventismo evangélico. Esto lo veremos en la segunda presentación. Cuando era estudiante, también me fui dando cuenta de cosas que eran raras y que eran diversas, pero yo lo tomaba a eso como cosas puntuales, es decir, que había un loco suelto y que pensaba eso, pero que no representaba la visión de la iglesia o de una mayoría o de un grupo significativo de dirigentes de la iglesia. Pensaba que eran locuras de algunos profesores, pero que no había llegado al nivel pastoral ni al nivel de los administradores. Entonces tuve maestros heréticos cuando estaba estudiando allí, en aquellos tiempos. Por supuesto que todavía siguen existiendo, en Andrews y en otras partes, tan mezclados. El objetivo de un maestro, por ejemplo, que tuve en los primeros cursos de teología que tomé mientras estaba estudiando el doctorado, era probar que el Nuevo Testamento no enseña que Cristo era Dios. Él decía que no podíamos enseñar esta idea de que Cristo era Dios porque era antibíblica. Claro, nos mirábamos con nuestros compañeros y decíamos, a este le falla el motor, pero bueno, no estábamos en posiciones para discutir porque apenas podíamos comunicarnos en inglés y prepararnos para los exámenes. Otro de mis profesores asumía que los primeros credos y concilios de la iglesia eran ortodoxos en todo lo que enseñaban. Por lo tanto, nosotros podríamos incluir sus enseñanzas, las enseñanzas de los concilios de la iglesia, en nuestras enseñanzas adventistas. Altamente preocupante. Otro enseñaba que la hermana White no era inspirada. Bueno, claramente herético. Otro decía, no podemos decir que somos el remanente, etcétera, etcétera. Todas estas ideas de paso continúan siendo representadas por un número cada vez mayor de líderes adventistas y de miembros de la iglesia adventista. Por eso es que yo estoy hablando de que existen divisiones insuperables en la iglesia. Ahora, todo este proceso de descubrimiento continuó cuando pasé a enseñar en el Seminario Teológico Adventista, es decir, cuando terminé, me gradué en Andrews, volví al Colegio Adventista del Plata, ahora la universidad, en aquel tiempo era Colegio Adventista del Plata, a enseñar 2 años y luego me llamaron y llegué en octubre del 85 y estuve enseñando por 28 años hasta septiembre del año 2013. Cuando llegué yo asumí que todos los líderes adventistas estaban unidos y pensaban igual que lo que yo pensaba. Es decir, que pensaban y aceptaban la sola escritura, que la hermana White es inspirada y es autoritativa, sus escritos, para ser salvos tenemos que guardar la ley, la obediencia es necesaria, es decir, no nos salvamos porque guardamos la ley, pero ciertamente debemos obedecer. Si no obedecemos, estamos pecando y no vamos a ser salvos. Es decir, se perdonan los pecados pasados a aquellos que han decidido obedecer y que todos iban a pensar de la misma manera. Somos la iglesia remanente, somos la única iglesia cristiana verdadera y visible en la tierra. Yo pensé que todos pensaban de esa manera. No es así. No todos pensaban de esa manera. Todos estábamos de acuerdo con las normas de la iglesia, es decir, la guía para la vida cotidiana, la práctica, la dieta, vestimentas, adornos, música, entretenimiento, etcétera, pues son la expresión de una vida de santidad en el mundo. Yo pensé que todos estaban de acuerdo en esto. No era así. Poco a poco me fui dando cuenta de que eso no era así y sin embargo continuaba
en mi perspectiva sobre la unidad de la iglesia. La iglesia adventista es la única iglesia verdadera. La teología protestante es compatible con la teología adventista, pero no era parte de la iglesia porque no tenía las doctrinas distintivas. Fue mientras que yo continué mis investigaciones y mis lecturas como profesor de Andrews que me llegué a dar cuenta que eso no es así, de que somos la iglesia verdadera, pero que la iglesia y la teología protestante no es compatible con la teología adventista. Mientras que estudiaba tuve algunas experiencias inesperadas. Había algunos estudiantes hostiles, me hacían algunas preguntas, yo se las respondía y después cuando nos cruzábamos en los pasillos me daban vuelta la cara y no me saludaban. Y yo me decía, ¿qué está pasando acá? Tenía que entenderlo, pero no me daba cuenta de lo que pasaba. Otra cosa es la seguridad de la salvación. Por ejemplo, la idea de que no necesitamos prepararnos para la venida del Señor porque en el bautismo nosotros estamos listos y seguros de nuestra salvación. Eso fue una cosa que nos dijo con todas estas palabras el presidente de la división cuando vino a darnos un pequeño mensaje a los profesores del seminario. Nos dijo, no tenemos que orar para estar listos cuando Jesús venga, porque nosotros ya estamos listos, porque cuando nos bautizamos hemos obtenido la seguridad de la salvación, porque Cristo murió por nosotros y ya estamos seguros de que vamos a ser salvos. Completamente raro para mí, no pegaba. Yo he estado y continúo orando ahora con mucho más convencimiento y entendimiento de que el Señor me ayude a estar preparado y listo cuando Él venga a buscarnos. Sin embargo, esto se enseñaba respecto de la seguridad de la salvación, que tiene muchas consecuencias en las nuevas generaciones. Dios te ama, era todo el mensaje que se daba a mis hijos. Estamos hablando 30 años atrás, 40 años atrás, cuando ellos estudiaban el secundario aquí. Mi hijo una vez, cuando le pregunté por qué los chicos de la secundaria cuando se reunían el sábado no entraban en el momento del estudio de la escuela sabática, él me dijo que nadie estaba interesado en aprender la lección de la escuela sabática, por lo que se quedaban en los pasillos de la institución durante las clases de escuela sabática, porque, me dijo, lo único que nos dicen nuestros maestros es que Dios nos ama y que todo está bien y que vamos a ser salvos. Siempre nos dicen lo mismo y estamos aburridos, por lo tanto no entraban y ya se dedicaban ellos a conversar. Y eso no ha cambiado ahora que mis nietos han pasado por la misma institución. La cosa no ha cambiado en nada, desgraciadamente. Ahora, otra experiencia. En 1995, el doctor Humberto Rasti, en aquel entonces en el Departamento de Educación de la Asociación General, estaba organizando seminarios sobre la integración del aprendizaje y la fe en el aula de clases y me invitó a hacer presentaciones en uno de esos seminarios que juntaba a profesores adventistas de todas partes del mundo, profesores universitarios de todas las disciplinas de la universidad. Esto se dio lugar en 1995 en el colegio de Newbold. Yo hice una presentación a unos 20, 25 profesores de universidades adventistas a quienes nunca había visto antes, excepto al doctor Humberto Rasti. El punto de mi presentación fue que nosotros, al tratar de integrar fe y enseñanza, debíamos tener en mente que por fe nos referimos a la teología adventista y que nuestra teología adventista es distinta a la teología que encontramos en el mundo teológico. 25 profesores estaban allí y una pregunta, un comentario al final me sacudió. Alguien en forma reflexiva en el tiempo de preguntas y respuestas se expresó de esta manera. Si es así, es decir, si yo tengo razón en decir que la teología adventista es distinta a la teología que encontramos en el mundo teológico, yo, dijo este profesor, este doctor, no pertenezco a la misma iglesia a la que tú perteneces. Es decir, él siendo adventista y yo siendo adventista, pertenecemos a dos iglesias completamente distintas. Eso me sacudió, me movió a la reflexión, pasó el tiempo,
pero con el paso del tiempo, especialmente a los comienzos del siglo XXI, me di cuenta claramente que este profesor tenía razón. Dentro del adventismo hay dos iglesias o tres iglesias que son completamente distintas y que cohabitan en la misma administración universal, global del adventismo. Renovación en la adoración, música popular en la iglesia. Ustedes saben de que por alguna razón, desde los años 90, 80, acá en los Estados Unidos 90, la iglesia comenzó a utilizar música de adoración que se saca de la música popular, es decir, música popular en la adoración, no ya en otras actividades de la iglesia, sino en el momento de adoración, en el sábado. Y fíjense lo que dice el manual de iglesia, todavía en la página 146. Cada vez que nos reunimos para la asociación general voy y veo si se ha cambiado esto o no, porque en realidad en la práctica no se cumple. Dice así el manual de la iglesia, página 146. Debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar, está hablando del hogar, en las reuniones sociales, en las escuelas y en las iglesias. Todo al mismo nivel. Cualquier melodía que participe de la naturaleza, del jazz, del rock o de las formas híbridas semejantes o cualquier expresión del lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales serán rehuidas. La expresión en inglés es muchísimo más fuerte que rehuidas. El espíritu del mundo que se introduce en el espíritu de adoración aleja a los adventistas de la esencia del cristianismo, que es la santidad. Es decir, en otras palabras, se ha dado lo que se llamaba aquí en los años 90 una renovación en la adoración que básicamente se basaba en introducir música popular, música bailable, inclusive danzas, el espíritu del mundo, inclusive el rock. Hay pastores que tienen bandas de rock y que llevan el rock a las reuniones de nuestros jóvenes. Es decir, nosotros los mandamos a nuestras instituciones y en nuestras instituciones los hacen adorar con rock y con músicas populares. ¿Es esto la renovación de la adoración? Es parte de la iglesia. Claramente yo no puedo ir a una adoración de esa manera. Pienso yo que eso es una abominación. Al decir esto, por supuesto, una gran cantidad de mis iguales, mis compañeros profesores y pastores, se van a sentir completamente ofendidos. Y yo lamento que se ofendan, pero no lo hago con ese propósito. Lo hago con el propósito de que piensen, recapaciten y vuelvan a la santidad que requiere la separación del mundo, incluyendo la música popular. Pero eso es otro tema. Pero llegamos a la experiencia, yo diría, cumbre que me llevó a mí a claramente darme cuenta que estamos completamente divididos. En el comienzo de los 2000, del año 2000, me acuerdo que en el año 2001 fui al Colegio Adventista del Plata para una serie de presentaciones y cuando volví ocurrió el septiembre 11, el ataque a las Torres Gemelas. Y en ese momento también se me invitó a formar parte y hacer algunas presentaciones en unas serie de conferencias internacionales organizadas por el Instituto Bíblico, el Instituto de Geociencia de la Asociación General, con representantes de todas partes del mundo para discutir el asunto de la evolución. Es decir, había un grupo de gente, diríamos, científicos y eruditos y teólogos adventistas que quería que la iglesia adventista aceptara la evolución como una forma correcta de interpretar los orígenes del mundo desde el punto de vista religioso adventista.
y habían estado, en fin, de alguna manera presionando a la Asociación General y se habían formado estas conferencias. Yo no sabía nada de eso por medio de un compañero eh, en el departamento de teología, que era el doctor John Baldwin. Él sugirió mi nombre para que yo hiciera algunas presentaciones, así que fui. En ese momento, cuando llegué el primer día de las primeras reuniones, fui a tomar el desayuno, me siento solo en una mesa, de golpe aparecen 3 o 4 otras personas que eran también adventistas del séptimo día, y en la conversación claramente surgió que ellos creían en la evolución y que pensaban que las personas que creían en la creación en 6 días eran retrógrados, al menos desde el punto de vista intelectual. Y ellos argumentaban y argumentaron personalmente y también públicamente de que la evolución es algo que debemos aceptar porque es la verdad, y es imposible que sigamos siendo adventistas pensando en la creación en 6 días y todavía querer ser considerados seriamente por las personas del siglo XXI. La conclusión de esto fue un no a la evolución, que fue similar, es decir, la conclusión a las reuniones, estas 3 reuniones que se dieron en Ogden, en Glacier View y en Denver en el año 2002, 2003 y 2004, que fue un no similar a el no dado a la posición de Ford respecto al santuario en 1980 y el no a la ordenación de la mujer en 1990, 1995 y 2015. Pero en todas estas ocasiones la Iglesia y aquellos que pensaban de esa manera continuaron pensando de la misma manera y esparciendo todas estas ideas dentro del adventismo. A pesar de estas decisiones, todas estas ideas siguen siendo practicadas, enseñadas en el adventismo, y es a partir de esa experiencia que, si los adventistas piensan que creen que la evolución es correcta, claramente hay una división absolutamente fundamental e irreconciliable. No puede reconciliarse. En aquella oportunidad conversé con el científico adventista Irv Taylor, que ha fallecido hace poco tiempo, y claramente nos decíamos, él me decía a mí: tú estás equivocado y no puedes pertenecer a la iglesia. Y yo le decía a él: tú estás equivocado y no puedes pertenecer a la iglesia. No había pelea, no había enojo, es decir, él reconocía que mi posición era coherente y yo reconocía que su posición era coherente, pero claro, no incluía toda la Biblia, y según él mi posición era coherente, pero no incluía todos los descubrimientos científicos, y estábamos completamente de acuerdo que los dos no podíamos pertenecer a la misma iglesia. Si él pertenecía a la iglesia, yo no podía, y si yo pertenecía a la iglesia, él no podía. Yo me encontraba en una confirmación, como unos 8 años después, de que ese profesor en Newell me había dicho que pertenecíamos a iglesias diferentes, y en realidad tenía razón, y eso es lo que yo creo todavía. Esto ha llevado a el ecumenismo, todos estos cambios que se han introducido y que están siendo aceptados por un grupo significativo y muy influyente, no solamente en las universidades, sino en todas las instituciones adventistas, incluyendo la Asociación General. Por supuesto, es diferente en diferentes partes del mundo, y esto existe con mayor fuerza en Norteamérica, en Europa y en Australia, en Sudamérica, las islas del Oriente, en África. Estas cosas no se dan tanto de esa manera, pero se van introduciendo con gente que viene y que enseña, y que, como yo aceptaba lo que decían los profesores que venían de Andrew, ellos también aceptan lo que estas personas que poseen cargos con autoridad de representación
en las divisiones, en la Asociación General, en las universidades y en otras instituciones. Como resultado de la división teológica que será considerada en la segunda presentación, muchos adventistas están abiertos a interactuar con el movimiento ecuménico liderado por la Iglesia Católica. Es decir, hay muchos que están aceptando el movimiento interconfesional y el movimiento ecuménico. Adventistas asumen que el adventismo es una versión del evangelicalismo. Esto conduce necesariamente al ecumenismo. Asumen que el adventismo no constituye la única iglesia verdadera visible, sino que es una entre muchas denominaciones que conforman la Iglesia Cristiana Universal. Con esto en mente, quedan preguntas para explorar. ¿Por qué y cómo estas cosas han sucedido en la Iglesia? ¿Podemos superar las divisiones en la teología y la práctica de la Iglesia? ¿Con qué fundamento podemos decir que somos la única Iglesia verdadera? ¿Es necesaria la unidad de la Iglesia? ¿Deberíamos participar del ecumenismo? ¿Cuál es la relación que hay entre la unidad y la misión de la Iglesia? Muchas gracias por acompañarme en esta presentación y los espero para continuar con el segundo tema en el tiempo que se ha de anunciar. Muchas gracias y que Dios los bendiga ricamente.